Siguiente video, una vez más hablando de Milton Erickson, su vida y obra, sus formas y metodologías y algunas anécdotas sobre él. Este enfoque que él traía naturalista, haciendo un poco una recapitulación, creaba un clima entre científico y artístico, entre lo cognitivo y el arte humano de transmitir y crear estados, y lo que habíamos dicho anteriormente de estos estados que él creaba, esta utilización que él usaba, con lo cual, por ejemplo, a veces prescribía el síntoma, hacía una psicoeducación, aceptaba, le daba la bienvenida a lo que traía el cliente, y este arte indirecto, ¿no? Este arte indirecto de trabajar con metáforas, con historias que aparentemente no tienen nada que ver, con la musicalidad, con el ritmo, con el tono de su voz, con sus expresiones, con sus movimientos, con sus estados, con su energía. Entonces hablamos un poco de estos estados que tanto en la PNL como en la hipnosis ericksoniana se trabaja. Se trabajan sobre estados, no sobre emociones. El modificar una emoción, el mover una emoción, muchos terapeutas reconocieron que mover una emoción directamente podía generar un problema, una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, si tengo una emoción emergente de tristeza y la llevo a otra emoción, ese movimiento es como un forzado, sería. Y todo lo contrario pasa en los estados, ¿no? O sea, una cosa es un estado de... una cosa es la ira, estar en ira, y otra cosa es un estado eh, como un estado puede ser la curiosidad, el interés, la depresión. La depresión puede ser un estado completo que traiga a la persona. Entonces, lo que promovía el arte de Milton Erickson era crear un ambiente, crear toda una puesta en escena para transformar también estados. Y esos estados de esos estados iba a emerger eh, las emociones determinadas. Es decir, hacía un acompasamiento de un estado, por ejemplo, de ansiedad, en el que había, no sé, eh, tristeza, frustración, eh, miedo y un montón de cosas, emergían esas emociones, ese estado lo empezaba a reencuadrar como, bueno, es interesante esto que está pasando, ¿no? Entonces, de un estado de ansiedad pasaba a un estado de interés. Y de ese estado de interés empezaba a despertar curiosidad. ¡Wow! Y me pregunto, ¿cómo es que se desarrolló todo esto? ¿No es fascinante? Y de golpe pasa a ser un estado de fascinación. Y de ese estado de fascinación lo podemos conectar e eh, ir conduciendo hacia un estado de recursos que se necesita en aquel momento, ¿no? Claridad, valor, calma. Y así es como funcionaban los cambios, las modulaciones de estados de Milton Erickson. Había dicho que él utilizaba esto que traía el paciente totalmente fuera de, pareciera como fuera de un encuadre profesional, pero esto lo llevó, por ejemplo, a personas que hablaban en forma de ensalada de palabras, literal, que hablan como cualquier cosa, que él llevara a una secretaria para que le copie el lenguaje y lo estudió, se tomó el trabajo de estudiar este lenguaje loco de la persona para poder entablar un diálogo loco, un diálogo de ensalada de palabras, en el cual Milton Erickson empezaba a meter una frase encubierta entre eso. Entonces, como estás hoy. Entonces, el paciente empieza a responder de a poco dentro de su ensalada de palabras, a responder con un mensaje que transcribía la secretaria. Finalmente, esta persona que parecía que nunca iba a dejar de hablar así, termina hablando normal y pudiendo expresar lo que le pasaba, todo lo que sentía, con un lenguaje común.
Otra persona que, por ejemplo, en un psiquiátrico decía ser Jesucristo, Erickson le dice, bueno, lo empieza a invitar a una conducta de integración en el hospital. Entonces, en donde todos le decían, no, bueno, no sos Jesucristo, porque esto, porque lo otro, mirá, pasó esto, Jesucristo murió hace 2000 años y ta, 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 ta. Y Erickson decía, bueno, qué interesante, vos sos carpintero, eras el hijo de José, y le empieza a seguir, asumiendo que lo que traía el paciente era cierto. Y dice, ¿es carpintero? Sí, soy carpintero, porque mi papá José era carpintero, bueno. Y le dice, acá en el hospital hace falta arreglar muchos muebles. Y el hombre se pone a arreglar muebles. Y acá en este lugar estaría bueno construir algunos muebles. Y el hombre se pone a construir muebles para ayudar a escuelitas, a distintas cosas, donde una conducta que parecía como disfuncional, empieza a tomarlo como lo positivo de eso y se empieza a transformar. Entonces ya la persona sale de su cuadro determinado de angustia o lo que sea que lo llevó a estar aferrado a esa identidad y pudo flexibilizar su conducta y adaptarse. Bandler, un paciente, decía que Dios le hablaba a través de los enchufes de electricidad. Entonces Bandler mandó a poner en el psiquiátrico de algunos enchufes un pequeño altavoz y para escuchar. Entonces lo que hacía es le hacía psicoterapia desde los enchufes. Hasta que finalmente no tuvo que hacerlo más, pero respetó el encuadre que traía la persona. Y en esta psicoeducación, personas que, por ejemplo, venían para dejar de fumar, había un caso en el que el hombre viene diciendo, yo fumo 3 atados por día, me levanto tosiendo, la comida no tiene gusto a nada, quiero dejar de fumar. Y Erickson lo escucha durante un tiempo, unos 40 minutos, y le dice, bueno, por ahora no veo que realmente tenga ganas de dejar de fumar. No, pero ¿cómo? Si tengo ganas de dejar de fumar, bueno, no creo todavía no creo que tenga ganas de verdad de dejar de fumar. Entonces tomaba esta conducta como alocada. El hombre que quería dejar de fumar vuelve a la casa, le dice a su mujer, no, yo te conozco mejor que él y vos decirle que vos tenés ganas de dejar de fumar. Así que vuelve el hombre buscando argumentos. Le dice, bueno, y le empieza a hacer propuestas. Primero era la de poner cada vez que se prendía un cigarrillo, que ponga un poco de plata en una botella de leche. Entonces el hombre fue ahorrando, muy contento, dejó de fumar muchísimo y de golpe, cuando ya había dejado bastante de fumar, dice, bueno, ya la comida me sabe de nuevo, ya no tengo más tos, puedo volver a fumar. Y volvió a fumar y vuelve a recaer, digamos. Se dio cuenta que estaba fumando mucho de nuevo, vuelve, habían ahorrado para vacaciones en todo este trajín, y habla él con la mujer y con el hombre, le dice, bueno, ¿qué más? ¿Cuál otra cosa más tiene? Bueno, estaba con sobrepeso, así que dice, bueno, puede fumar con la condición de que los cigarrillos los pongan en el sótano y el encendedor o las cerillas, los fósforos en el altillo. Entonces el hombre tenía que bajar y subir escaleras y así fue bajando de peso, fumando menos, ¿no? Como este tipo de dinámicas tomaba Erickson, en la que agarraba varios temas indirectamente, logró que se vayan de vacaciones, que baje de peso, que fume menos. Siempre respetando y buscando la intención positiva, ¿no? Tratando de satisfacer cuál es el motivo original por el cual uno quiere dejar, por ejemplo, de fumar, y tratar de satisfacerlo de otra manera. Si la persona realmente tiene placer puramente por fumar y no que está buscando relajarse, bien, no le va a invitar a dejar el cigarrillo. Pero si la persona fuma para relajarse, simplemente va a buscar conectarlo con otras maneras de relajación.
de que encuentre su forma de relajarse, de que aprenda nuevas maneras de satisfacer su intención original, su intención positiva. O en otras ocasiones a Erickson le llegaba personas en estado muy alterado. De hecho, uno de los casos le llega a un hombre que estaba tan en un estado de ansiedad, hablando rapidísimo, no, estoy tan nervioso que no me puedo ni sentar, y empieza y cualquier terapeuta le hubiera dicho, bueno, respire, cálmese, siéntese, tome un vaso de agua, y Erickson le dice, bien, buenísimo, y le empieza a hablar igual y dice, mantenga el ritmo y sigue hablando así. Y le dice que mantenga el ritmo y Erickson empezó a ir al mismo ritmo de él y empezaron a ir y Erickson empezó a desacelerar un poco y el paciente también. Pero inconscientemente el paciente ya esperaba la siguiente instrucción porque le hizo caso. Seguía haciendo lo que estás haciendo. Bueno, sí. Entonces ya acordó, como generó como un vínculo de acuerdo con el terapeuta. Empezaron a bajar juntos sin que nadie lo diga, pero indirectamente lo hizo Erickson con su cambio de velocidad. Y ya estaba dispuesto en el siguiente paso a ¿qué es lo que hago ahora? ¿Cómo seguimos? Y así era la metodología de Erickson, en la que, por ejemplo, cuando recibía a un estudiante, Jeffrey Zeit, al cual ya nombré, Erickson a veces tomaba la disposición de hablar o de hacer monólogos mirando al suelo. Cuando tenía un paciente difícil, simplemente miraba un punto y se ponía a hablar de cualquier cosa que indirectamente tocara al paciente. De hecho, en los psiquiátricos también, cuando había unos pacientes que no querían ni ver a un terapeuta, él lo único que hacía es, en la hora del almuerzo, se sentaba junto con otro paciente a hablarle a otro paciente, pero en realidad le estaba hablando el de acá. Mientras estuviera presente y escuchando en su campo, y pudiera sentir sus modulaciones y escuchar sus historias, con eso era suficiente. La magia de las historias de Erickson. Entonces, en esta vez viene Jeffrey Zeit a aprender sobre psicoterapia. Milton Erickson estaba en un teléfono púrpura y respirando profundo, mientras en este lado Jeffrey Zeit lo saluda y le dice, ese teléfono que está allá, ese teléfono púrpura, me la regalaron 4 alumnos. 2 de ellos aprobaron sus exámenes mayores y reprobaron sus exámenes menores. Y 2 de ellos aprobaron sus exámenes menores y reprobaron los exámenes mayores. Los 2 de ellos que aprobaron los exámenes mayores pudieron pasar su curso y recibirse. Y los 2 que aprobaron los exámenes menores no se recibieron, solo aprobaron sus exámenes menores. Todo es una cuestión de selección cuál examen aprobar. Y con respecto a la psicoterapia, y en cuanto lo miró a Jeffrey Zeit ya estaba en total trance y Erickson le cuenta 2 o 3 historias sobre sus abordajes psicoterapéuticos, así como esta que acabo de contar, que como las aprendió en estado de trance, quedaron en un plano inconsciente y quedaron funcionando en él. Años después pudo recordar algunas partes de estas historias que vinieron cuando ella estaba en este estado de absorción, de trance lúcido, pero que tuvieron un efecto en su conducta, en sus estados frente a sus pacientes e incluso en cada momento en el que se paraba frente a una audiencia a hablar, porque él entendía algo. Recuerden esta frase de Erickson, vos sabés algo, hay algo que sabés, que no sabés que sabés, que probablemente lo estés por descubrir en cualquier momento. ¿No es así? Buen día a todos.